Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Gracias por apoyar este medio de evangelización digital. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oremos con el Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Les comparto el Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos, hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, también entre nosotros se experimenta la sordera y apenas podemos hablar. ¿De qué sordera habla el Evangelio? ¿Sería una persona que no oía en verdad? ¿Por qué la gente dijo: todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos? ¿Será que hay algo más profundo en el Evangelio que la simple curación de un sordo que tartamudea y apenas medio se expresa? Y es que para uno poder hablar tiene que tener activo el oído, porque uno aprende a hablar escuchando los sonidos, y si no escucha, pues puede emitir sonidos, pero sin sentido, porque no sabe lo que está emitiendo, medio logra comunicar alguna cosa por la lectura de labios. Hermanos, estoy seguro de que este Evangelio tiene un trasfondo para el cristiano. ¿Qué es lo que el Señor realmente quiere transmitir con su obra mesiánica en el ser humano?
porque sordos y mudos al fin y al cabo no son tantos en el orden humano, pero en el orden espiritual, sordos y mudos, ahí sí que lo difícil es encontrar a alguien sano. Porque está sordo el que cuando va a la Eucaristía y el Señor dice tomad y comed todos, no escucha y no come, se queda sentado en su puesto, no come la Eucaristía. Está sordo el que no se ha casado y vive en fornicación. No ha escuchado que el Señor le mandó a decir, le está diciendo que ha de casarse para tener un matrimonio bendecido. Está sordo el que no perdona, porque el Señor nos manda a perdonar. Está sordo el que no ora por el enemigo. Está sordo el que omite alguna parte de la Sagrada Escritura. Ahí ensordece el oído, no está escuchando la palabra de Dios. Esta sanación de la sordera, donde el Señor usa saliva, donde toca los oídos, donde toca la lengua, es un proceso. El Señor sana en proceso. A pocas personas el Señor las sana así milagrosamente. Regularmente el Señor sana en el proceso. Y hay una intencionalidad en el evangelista cuando dice que lo apartó de la gente. Oiga, un primer paso. Lo apartó de la gente. Venga para acá. ¿Cómo? Lo apartó. ¿Qué más hizo? Le metió los dedos en los oídos. ¿Qué más hizo? Con saliva le tocó la lengua. ¿Qué más hizo? Mirando al cielo suspiró, es decir, oró y dijo, Éfeta, que significa ábrete. Y al momento se sanó. Si ustedes se dan cuenta, es una serie de pasos que el Señor necesita dar para podernos sanar. ¿Estamos dispuestos a esperar esos pasos, a dejar que el Señor lo haga como Él entiende que me conviene? Cualquiera diría, no, a mí sáneme de una, dé la orden y ya, aquí cuento de tocarme los oídos, que la lengua, que apartarme la gente, no, acá dentro de la gente sáneme. Y a veces queremos ser así, exigirle a Dios la forma de sanarnos, la forma de Dios actuar. Esto es un proceso que puede tardar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años o toda la vida. No lo sabemos. Con cada quien Dios maneja tiempos distintos, porque el tiempo de Dios se llama Kairos, tiempo de Dios. Pues Dios necesita sanarte. Si no lo sabías, quiero decirte que en ti todavía hay mucha sordera. Hay muchas cosas que de Dios no escuchas aún. Y puede ser por la que empecé. Cuando vas a misa comulgas, si no estás comulgando eres un sordo. Porque el Señor dice, coman todos, y usted no se para a comulgar. Eres sordo. Si hay una parte de la Escritura que aún no la puedes vivir, perdonar, amar, servir, las bienaventuranzas, los mandamientos, sea cual sea la parte que aún no puedes vivir, eres sordo, porque Dios te está llamando, te está mandando, y tú no lo estás haciendo. Y si eres sordo, en consecuencia mudo. El que no está bien con Dios, el que no está comulgando, el que no se está confesando, el que no está yendo a misa, no puede hablar de Dios. Porque estar mudo no es que no se puede comunicar. De alguna forma te comunicas. Medio puedes hablar, dice el Evangelio. Medio podía hablar. Medio podía hablar, emitir sonido. Sí, tú medio puedes decir que Dios es bueno, medio puedes decir alguna cosita de Dios, pero abiertamente no puedes hablar de Dios, no puedes evangelizar porque estás sordo, porque ¿cómo vas a dar lo que no has escuchado? La fe llega por el oído, ¿y qué fe vas a transmitir si no estás escuchando a Dios? Es por eso que cuando el Señor nos sana de la sordera y empezamos a escucharlo, en el siguiente momento la sanación que Él hace es la de ponernos a hablar de Dios. Yo soy un testimonio de eso. Yo era súper tímido, yo no hablaba de Dios y menos estar comprometido con Dios, pero cuando Dios me sanó,
Cuando al fin escuché su palabra, la primera experiencia que yo tuve, el primer deseo fue el de compartir, evangelizar, hablar de Dios. Se fue la vergüenza, se fue el miedo a hablar en público y empecé a hablar de Dios. Eso sucede cuando Dios me sana el oído. Si aún tú no estás hablando de Dios, si no eres ese que evangeliza a diario, por lo menos a una persona, que busca el espacio para hablar de Dios, estás mudo, estás enfermo, necesitas ser liberado. Que el Señor nos sane y nos libere para que podamos oír su palabra y hablar de ella por todas partes. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos.